Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy venimos con un tema que nos ha dejado a todos con la boca abierta, una noticia que nos hizo saltar de la silla y que, sinceramente, nos recuerda lo frágil que puede ser la vida, incluso para aquellos a quienes vemos en nuestras pantallas como si fueran invencibles. Prepárense porque vamos a hablar de Yaman, de cómo estuvo al límite, de un peligro grave que enfrentó durante una filmación y de cómo, afortunadamente, sobrevivió. ¿Listos para conocer los detalles de esta angustiosa experiencia? Si aún no lo han hecho, les invito a darle ese botoncito rojo de suscribirse aquí abajo y a activar la campanita para que no se pierdan nada de lo que traemos. Empezamos. A veces, cuando vemos a nuestros actores favoritos en la pantalla, nos imaginamos un mundo de glamour, de escenarios perfectos y de historias que fluyen sin problemas. Pero detrás de cada escena, especialmente en aquellas de acción o que requieren un esfuerzo físico considerable, hay un equipo de profesionales que ponen su cuerpo y su alma para darnos el mejor espectáculo posible. Y en esta ocasión, uno de esos profesionales, nuestro querido Yaman, estuvo a punto de vivir una pesadilla real. Los detalles que han salido a la luz son escalofriantes y nos hacen replantearnos la intensidad con la que se trabaja en la industria del entretenimiento. Imaginemos la escena: luces, cámaras, acción. Un momento crucial en la trama, lleno de adrenalina, donde Yaman debía darlo todo. Pero algo salió terriblemente mal. Los rumores empezaron a circular, pequeños fragmentos de información que nos dejaban con la intriga, pero que no nos daban la imagen completa. Hablaban de un accidente, de una situación de emergencia, de un momento de pánico en el set. Y cada vez que escuchábamos algo, la preocupación crecía. Porque Yaman, para muchos de nosotros, no es solo un actor, es una figura que admiramos, alguien que nos ha acompañado en innumerables tardes y noches, y saber que estuvo en una situación así, es impactante. Los detalles, cuando finalmente se hicieron públicos, nos confirmaron los peores temores. No fue un simple golpe o una caída leve. Estuvieron hablando de un peligro muy real, de una circunstancia que puso su vida en riesgo de una manera seria. Se habla de una escena en particular, que requería una destreza y una precisión extremas, y donde, por alguna razón, los protocolos de seguridad o las circunstancias inesperadas jugaron en su contra. El ambiente en el set, según cuentan los que estuvieron allí, pasó de ser un torbellino de trabajo a un silencio tenso, de preocupación y angustia. La prioridad absoluta se convirtió en su bienestar, en asegurar que recibiera la atención médica necesaria y que se recuperara lo antes posible. Piénsenlo por un momento. Uno está completamente inmerso en su personaje, dándolo todo, entregado a la actuación, y de repente, la realidad te golpea con toda su fuerza. Los músculos que se contraen, los gritos que se ahogan, la sensación de impotencia ante lo que está sucediendo. Es una situación que cualquiera de nosotros, en nuestro día a día, desearía no tener que vivir nunca. Y en el contexto de una filmación, donde hay tantas personas involucradas y tantas variables en juego, el riesgo siempre está latente. Es fácil idealizar el mundo del cine y la televisión, pero la realidad es que estas producciones, por muy espectaculares que parezcan, implican riesgos inherentes. Cada escena de acción, cada acrobacia, cada toma que requiere un esfuerzo físico intenso, es el resultado de horas de planificación, ensayo y, a menudo, de la audacia de los actores y el equipo técnico. La noticia del percance de Yaman se propagó como la pólvora, inicialmente de forma velada, a través de murmullos en foros de fans y redes sociales, alimentando la especulación. Se mencionaba un incidente grave, un momento de crisis que detuvo la producción. La incertidumbre generaba una ola de inquietud entre sus seguidores, quienes lo ven no solo como un intérprete talentoso, sino también como un referente cercano. Cada fragmento de información, cada rumor, intensificaba la preocupación. Se trataba de alguien a quien admiraban, cuya presencia en pantalla les brindaba entretenimiento y, en muchos casos, inspiración. Saber que ese ídolo había estado expuesto a un peligro real provocaba una empatía profunda y un deseo colectivo de que se recuperara pronto. Cuando los detalles comenzaron a trascender, la magnitud del suceso se hizo más clara, confirmando los temores más fundados. No se trataba de un rasguño o un golpe leve que se disiparía con un poco de descanso. La gravedad del incidente era tal que puso en serio peligro la vida del actor. Se apunta a una escena específica, de alta complejidad técnica y que exigía una precisión milimétrica. Fue en este punto crítico donde algo salió mal. Las versiones sugieren que, ya sea por un error humano,
una falla en el equipo o una circunstancia imprevista, los protocolos de seguridad que normalmente garantizan la protección del actor no pudieron prevenir la catástrofe. El ambiente en el set, que instantes antes rebosaba de energía creativa y concentración, se transformó en un crisol de tensión, miedo y una profunda angustia. La prioridad se desvió drásticamente hacia la salud de Yaman. El rodaje se paralizó por completo y todos los esfuerzos se concentraron en brindarle la atención médica de urgencia que requería. La agilidad y la efectividad del equipo médico y de emergencias en el set se volvieron la primera línea de defensa contra un desenlace fatal. Reflexionemos sobre la naturaleza misma de la actuación. Para dar vida a un personaje, un actor debe sumergirse en su mundo, sentir sus emociones, y a menudo, realizar acciones que van más allá de su propia experiencia. En el caso de Yaman, esta inmersión debió ser absoluta. Estaba entregado a la escena, a la narrativa, a la exigencia del rol. Y de pronto el telón de la ficción se rasga, y la crudeza de la realidad irrumpe con una fuerza brutal. El cuerpo reacciona instintivamente al peligro, músculos que se crispan involuntariamente, un grito ahogado en la garganta, una abrumadora sensación de desamparo ante lo que escapa a su control. Es un escenario que en el ámbito de una producción cinematográfica o televisiva, donde se manejan equipos complejos, efectos especiales y situaciones que imitan la vida real en su forma más intensa, presenta riesgos constantes. La adrenalina que se percibe en la pantalla es en parte el reflejo del riesgo real que los artistas y el equipo asumen para crear esa ilusión. Lo más reconfortante de esta historia, sin duda alguna, es la supervivencia de Yaman. A pesar de haber sido expuesto a un peligro de tal magnitud, logró salir adelante. Este desenlace positivo es un testamento a su propia resiliencia, a su espíritu de lucha. Pero también, y esto es fundamental, es un reconocimiento a la rápida y eficaz respuesta del equipo médico y de producción presente en el set. En situaciones de emergencia, cada segundo cuenta. La capacidad de reacción ante una crisis, de aplicar los conocimientos médicos y de coordinar los esfuerzos de rescate, es lo que marca la diferencia entre la vida y la muerte. Afortunadamente en esta ocasión, la cadena de ayuda funcionó a la perfección. Podemos imaginar el terror que Yaman debió experimentar, pero también el de sus compañeros de trabajo, amigos y familiares, quienes vivieron momentos de angustia extrema. Este tipo de incidentes nos obligan a mirar más allá del brillo superficial de la industria del entretenimiento. Nos recuerdan que detrás de las alfombras rojas y los aplausos, hay un mundo de dedicación, de esfuerzo y sí, de riesgos. Los actores y el personal técnico no son superhéroes invulnerables, son seres humanos con sus propias fragilidades. Cuando uno de ellos se enfrenta a un peligro de esta índole, es natural que la comunidad que lo rodea, sus fans, sus colegas, sientan una profunda inquietud y una solidaridad colectiva. Es un recordatorio de los sacrificios que a menudo implican crear el contenido que tanto disfrutamos. La naturaleza exacta de la escena que desencadenó este incidente sigue siendo objeto de especulación. Las conjeturas son diversas, y hasta que no se revelen más detalles, solo podemos especular. Podría haber sido una secuencia de acción compleja, como una persecución vehicular o una pelea coreografiada. Tal vez una caída desde una altura considerable, a pesar de las medidas de seguridad. O quizás un manejo inapropiado de utilería que en un momento dado, se volvió peligrosa. Podría incluso haber sido una reacción inesperada a elementos externos, como efectos pirotécnicos o condiciones climáticas adversas que complicaron la toma. Lo que sí está claro es que la situación requirió atención médica inmediata y puso en jaque la salud de Yaman de manera alarmante. La incertidumbre sobre lo que ocurrió añade un matiz de dramatismo a la noticia, pero también subraya la importancia de conocer los protocolos y la preparación ante cualquier eventualidad. La recuperación de Yaman, sin duda, ha sido un proceso multifacético. No se trata solo de la curación física, sino también de la sanación mental y emocional. Haber atravesado una experiencia tan traumática deja cicatrices, y el camino de regreso a la normalidad, a la rutina de un set de filmación, debió ser desafiante. Sin embargo, la noticia de su recuperación completa es, sin lugar a dudas, el bálsamo para todos aquellos que lo seguimos y admiramos. Representa un alivio palpable y la confirmación de que la resiliencia humana, cuando se combina con el apoyo adecuado, puede superar los obstáculos más duros. Este suceso, aunque lamentable en su origen, también nos deja con un sentimiento profundo de gratitud.
Gratitud por su supervivencia, por su fortaleza inquebrantable, y por la dedicación de cada miembro del equipo que hace posible estas producciones, desde el director hasta el último técnico. Pero también, y esto es crucial, gratitud por la importancia que se otorga a la seguridad en el set. Esperamos sinceramente que este incidente sirva como un catalizador para reforzar aún más los protocolos de seguridad existentes, para revisar y mejorar cada procedimiento, y para que se preste la máxima atención a cada detalle, por minúsculo que parezca. La seguridad nunca debe ser un apéndice, sino la piedra angular de cualquier producción. Hemos presenciado a lo largo del tiempo diversos incidentes en sets de filmación, algunos de mayor gravedad que otros. El propósito de mencionar estos percances no es generar morbo, sino fomentar una comprensión más profunda de la complejidad y los desafíos inherentes a esta profesión. Es un reconocimiento a la valentía y al compromiso de quienes se dedican a ella. Yaman, con esta angustiosa experiencia, se suma a la lista de aquellos que han enfrentado momentos de tensión extrema en su carrera. Pero, y esto es lo verdaderamente inspirador, ha logrado superarlos y seguir adelante, probablemente con una perspectiva renovada sobre la vida, el valor de cada instante y la importancia de la seguridad en su entorno laboral. La forma en que se gestionó la información sobre este incidente también es digna de análisis. Inicialmente, como mencionamos, solo existían rumores dispersos. Posteriormente se confirmaron los hechos, pero con una prudencia calculada, buscando informar sobre la gravedad del suceso sin generar alarma innecesaria, y priorizando, sobre todo, la noticia de su recuperación. Encontrar este equilibrio entre la transparencia informativa y la protección de la privacidad y el bienestar de las personas involucradas es un desafío constante para los medios de comunicación y las fuentes oficiales. Es un acto de responsabilidad informar sin causar un daño colateral. Lo que sí podemos afirmar con certeza, y esto es lo que nos brinda la tranquilidad y la serenidad, es que Yaman está bien. Ha logrado recuperarse completamente de este grave peligro que amenazó su vida. Y ese es, sin duda alguna, el desenlace más importante y deseado. Su regreso a la pantalla, cuando se sienta completamente preparado y recuperado, será sin duda recibido con júbilo y expectación por millones de fans en todo el mundo. Su talento artístico y su carisma son innegables, y esta experiencia, aunque difícil, sin duda le habrá dotado de una dosis adicional de fortaleza, perspectiva y una apreciación aún mayor por la vida. Hemos recorrido a través de esta noticia momentos de profunda angustia al enterarnos de lo sucedido. Sin embargo, hoy, con la información de su recuperación total en nuestras manos, podemos celebrar este milagro de la vida. Es una lección valiosa para todos nosotros, un recordatorio de la importancia fundamental de la seguridad en cualquier ámbito, de la increíble capacidad de resiliencia del ser humano, y de la empatía que debemos extender hacia aquellos que con su trabajo se dedican a entretenernos y a llevarnos a mundos de fantasía. Así que, para recapitular brevemente, hoy hemos abordado la angustiosa experiencia que vivió nuestro querido Yaman durante una filmación, un peligro que lo puso al límite de sus fuerzas y que afortunadamente logró superar con éxito. Hemos profundizado en la cruda realidad que a menudo se esconde detrás de la magia de las cámaras, hemos reflexionado sobre la vital importancia de los protocolos de seguridad y hemos celebrado la inquebrantable fortaleza del espíritu humano. Es un recordatorio palpable de que la vida puede ser impredecible y llena de desafíos, pero también de que la superación y la resiliencia son siempre posibles. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Esperamos sinceramente que hayan encontrado esta información intrigante, conmovedora y sobre todo, informativa. Nos encantaría conocer sus pensamientos y opiniones al respecto. ¿Qué les pareció lo sucedido? ¿Han vivido ustedes alguna experiencia similar o conocen a alguien que la haya vivido? Compartan sus reflexiones y anécdotas en la sección de comentarios aquí abajo. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y fomentar un debate enriquecedor. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado valioso, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Gracias de corazón por acompañarnos en este recorrido. Hasta la próxima.